a ver. Ok. Parece que ya está. Ok. So, mi nombre es Verónica. El día de hoy, muchachas, es mayo 5, jueves, mayo 5. Ya estamos en el 5 de mayo. Se están yendo los días muy pronto. Ya estamos en otro nuevo mes. Qué bendición de poder estar aquí. El mensaje de hoy se llama ir a la iglesia. Paola, hola Paola. Qué bueno conocerte, Paola. Aquí estamos contigo. El mensaje de hoy se llama ir a la iglesia. Muchachas, ¿qué piensan ustedes de ir a la iglesia? Entonces, miramos que con la pandemia, ¿cómo fue posible que cerraron todas las iglesias, que no pudimos ir a comunión o ir a estar en comunión en la iglesia, presente en la iglesia, como en otros lugares que no podíamos estar, ¿verdad? Pero para mí fue algo muy duro no poder ir a la iglesia, porque para mí ir a la iglesia es estar ahí presente en persona, es algo muy hermoso, es una bendición, privilegio de poder estar allí, de poder estar en comunión, de poder estar con otras personas que aman al Señor. Es un privilegio, muchachas, de poder estar en comunión y ver un pastor y oír el mensaje, estar en comunión, poder oír la música, poder sentir la música, poder sentir la presencia del Señor ahí en persona, ¿verdad? Hay veces que no podemos ir, que tenemos que hacerlo por línea, pero también es algo muy bonito poder hacerlo en línea, porque a veces en línea tenemos aquí familia que no pueden ir o no quieren ir y están oyendo, aunque no quieran oír, pero están oyendo el mensaje, que viene siendo también un privilegio, pero no hay nada como estar en persona. Entonces vamos a empezar. Voy a comenzar a leer aquí. Pero si puedes, deberíamos hacer el esfuerzo y estar en el edificio de la iglesia. ¿Por qué ir a la iglesia? Tenemos acceso en línea, lo cual es fácil, que sí es fácil poder levantarlos tarde en un domingo, no tener que vestirlos, prender la televisión, ponerlo en línea, pero siempre en la casa hay una distracción, siempre hay alguien que pregunta una pregunta o que uno de sus hijos que quieren algo para comer, entonces está puesto la televisión, estamos oyendo, pero aquí tenemos el sonido de los niños o del esposo o de los perros, que es muy fácil poder distraernos de lo que está pasando en la iglesia, de lo que está pasando en el mensaje del pastor. Entonces, siempre hay distracción en la casa. También trabajando en la casa, hay distracción, viene distracción. Es diferente que estar en presente, en presente de la persona, en presente de las personas o del pastor. Dice aquí, pero ¿qué pasa si viene el pastor y la gente no viene? Razón para ir a la iglesia. La presencia de Dios está muy grande cuando estamos allí entre medio de la iglesia, porque a empezar, por ejemplo, esta llamada, a empezar la iglesia, se da una oración, ¿verdad? Se da el permiso para el Señor que Él esté ahí con nosotros. Pedimos que Él esté aquí con nosotros, que no haya ni una interrupción, que Él mande su Espíritu Santo, que esté con nosotros. Entonces, ya como oramos con iglesia, se siente allí la presencia de Dios. La omnipresencia del Dios está en todas partes. ¿Cómo es posible? Qué hermoso es, muchachas, de que cuando estemos en la iglesia, perdón, quiero poner Coraíma, si puedes poner tu teléfono en mute, por favor. Cuando estamos, qué hermoso es, muchachas, que estemos en nuestra iglesia, que estemos en esta llamada, que haya otra llamada, que haya otra iglesia y que Dios esté omnipresente en todo. Qué hermoso es. Y lo hemos visto. Presencia interior de Dios, que viene siendo el Espíritu Santo en nosotros. ¿Han ustedes estado en una congregación, en la iglesia o en un
grupo de Connect Group o con sus amigas que están orando, están llorando, orando o cantándole al Señor y sienten el Espíritu Santo en ustedes. Qué hermoso es, qué privilegio que eso pase, que Él esté con nosotros, ¿verdad? La presencia se manifiesta, presencia dada a conocer. Estando allí en la iglesia, sentir todo eso día tras día, se manifiesta ahí la presencia del Señor. Dice aquí, o esto sucede cuando nosotros, las personas, nos reunimos. Sí, sí es cierto, cuando los reunimos y estemos juntos orando, cuando hay dos o más, el Señor está allí. En Éxodos 28, 25, 8, dice, y que me hagan un santuario para que habite en medio de ellos. Dios hizo que la gente construyera en tabernáculo y iglesia. Él quería un lugar para vivir en la tierra. En Éxodo 25, 22, dice, allí me reúne contigo y desde encima del propiciatorio de entre de los dos querubines que están en la arca del testimonio. Hablaré contigo de todo lo que te daré como mandamiento para el pueblo de Israel. Dios dice que se reunirá con nosotros en el santuario y hablará con nosotros. En Mateo 18:20 dice, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Dios le dijo a Moisés que no iría a la tierra prometida, sino que enviara ángeles. Moisés respondió, si tu presencia no va, yo no quiero ir. Si la presencia de Dios no está con nosotros, ¿cómo podemos ser diferentes de otras personas en el mundo? Muchachas, ustedes han conocido a alguien que en conocerlas, ellas o ellos presenten algo en ustedes que les dicen, ay, hay algo muy diferente de ti, quiero conocerte más, es que el Espíritu Santo está en ti, Él se ha manifestado en ti, entonces las personas lo sienten, lo ven en lo que tú entras al cuarto. Y eso es algo muy bonito que Dios esté en nosotros, ¿verdad? Y Él pone la gente en nuestro camino, que tenemos que conocer, que tenemos que tocar, que tenemos que enseñarle de Él. Y eso es algo muy bonito, eso es algo que tenemos que orar nosotros siempre, diariamente, que Él los presente a esa persona del día de hoy que necesita oír de Él y que por nosotros Él su presencia va a estar en nosotros y podemos hablar con esa persona, pero va a ser las palabras de Dios, va a ser el amor de Él. Entonces aquí dice, muchachas, la presencia de Dios hace que la iglesia sea diferente a cualquier otra organización del mundo. Qué bendición poder ser parte de la organización de Dios, ¿verdad? Y no ser de cualquier otra organización del mundo. Yo quiero ser parte de la organización de Dios, solamente de Él. Dios se muestra cuando nos reunimos en la iglesia. Aquí en Mateo 18, 19, 20, dice, otra vez os digo que si dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que están en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Ven cómo dice el Señor mucho que donde son dos o tres están reunidos en el nombre del Señor y que Él ahí va a estar entre ellos. Y sí, cierto, muchachos, aquí estamos ahorita 5 y se siente se siente la presencia del Señor, que Él está aquí, que Él está escuchando, que Él está con una sonrisa y los está abrazando, que Él los quiere a todas nosotras, que Él conoce que queremos conocer de Él, que Él conoce que queremos más de Él. Y Él está aquí.
cuando la presencia de Dios está allí, su poder está allí. La gente quiere, la gente necesita el poder de Dios en su vida, pero no van y no quieren ir a la iglesia. Y sí es cierto, yo conozco muchas personas que quieren conocerlo, pero no quieren ir a la iglesia, no quieren hacer ese esfuerzo y aún no quieren ni verlo en la línea. Tienen cualquier excusa del mundo que no pueden verlo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos conocerlo más a Él o sentirlo a Él en nuestro corazón, verdad? Entonces, pregunta para ustedes, ¿puedo ser cristiano sin ir a la iglesia o unirme a ella? ¿Ustedes piensan que es posible ser cristiano? Sí es posible. Es algo así como ser un estudiante que no irá a la escuela, un soldado que no se unirá a un ejército, un ciudadano que no paga impuestos ni vota, un vendedor sin clientes, un marinero en un barco sin tripulación, un hombre de negocios en una isla desierta, un autor sin lectores, un tocador de tuba sin orquesta, un padre sin familia. ¿Cómo podría uno haber perseguido a 1000? Estoy leyendo ahorita Deuteronomio 32, de 30 a 31. ¿Cómo podría uno haber perseguido a 1000? Y dos han puesto en fuga 10,000, a menos que su rock los hubiera vendido y el Señor los había abandonado, porque su roca no es como nuestra roca. Nuestros enemigos están solos. La roca es Dios. La roca de los enemigos se refiere a los llamados dioses de otras naciones. Sus dioses son impotentes y nada, por lo que los enemigos están solos. Así que cualquier victoria sobre Israel tiene que atribuirse a que Dios les haya dado a Israel. ¿Por qué? Dios tiene poder. Él es el todopoderoso, todo Dios poderoso. Algunos ven la iglesia como un restaurante o lo que suena bien esta semana. Y sí es cierto, muchos piensan que la iglesia es nomás los domingos, que los domingos es nomás para ir a la iglesia en la mañana y luego ya cambian, van como otra persona, entonces ya cuando termina la iglesia siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Es como un restaurante, usted va y escoge su comida, come bien a gusto y luego ya sigue a su camino. Si no tienes una iglesia en casa, te estás perdiendo el diseño de Dios para la iglesia. Están plantados en la casa del Señor. Salmo 92, 13, 14 dice, si no tienes una iglesia en casa, te estás perdiendo el diseño de Dios para la iglesia. Están plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Todavía dan fruto en la vejez. Siempre están llenos de savia y verde. Necesita ser plantado. El poder de Dios, la presencia de Dios dentro de la iglesia puede salvar almas, relaciones y matrimonios. Fíjense, muchachas, yo crecí en la iglesia, y gracias a Dios que Él me dio una familia de abuelos que aunque mi abuela no fue cristiana, ella fue del testigo de Jehová, pero creciendo con ella, escuchándola siempre hablando de Dios o de Jehová, pero de Dios, siempre orando, siempre leyendo su Biblia. Fue algo tan hermoso de verla que fue un deseo mío de conocer más por ella. Y mi mamá, conociendo al Señor, se casó joven con mi papá. Mi papá no conocía muy bien al Señor porque su familia de él de veras no fue muy religiosa, pero amigos que conocieron ellos fueron los que los trajeron a ellos a la iglesia cristiana. Entonces mi papá fue, mi mamá llevó a mi mamá a la familia, nosotros, yo pues, que fue una bebé, por mi papá fue que yo conocí la iglesia cristiana. Entonces
creciendo en la iglesia cristiana, allí yo conocí a mi primer esposo, que aunque no funcionó nuestro matrimonio porque fuimos muy jóvenes, pero de allí nacieron mis bebés, mis hijos que ya están grandes, mi hijo de 23 años. Él está estudiando, muchachos, para poder ser pastor de música en la iglesia. Aún ahorita él ya está, es como líder, lo contrataron como líder de una iglesia um, que ahorita a este momento él está teniendo una junta con su staff. Qué hermoso de yo poder decir eso, qué orgullo mío de yo poder decir que mis hijos están en el camino del Señor y no nomás en el camino del Señor, pero trabajando por una iglesia y que yo veo en el camino de Él, de mis hijos, algo muy grande, que Dios ha puesto ya un plan en sus pasos y que ellos están caminando en eso. Y eso es todo por ir a la iglesia, por tener ese deseo, por ser continuadamente ir a la iglesia. Aún tenemos problemas en nuestras vidas que a veces los hacemos atrás o paramos de ir a la iglesia o algo pasa en nuestra iglesia que queremos conocer otra iglesia y está bien. Si eso pasa, está bien, porque Dios, como les digo, Él está en todos lugares, su omnipresencia está en todos lugares. Entonces, el deseo el deseo de Él es de que vayamos, que plantemos nuestro corazón, nuestras vidas en una iglesia, pero que sea primero Él como el base, ¿verdad? Entonces, en mi vida, muchachas, conocí a mi esposo, que es mi esposo de ahorita. Yo fui soltera, mamá soltera con mis hijos por muchos años. Y mi mamá, mi abuela y yo orábamos que me mandara mi Señor un esposo bueno, que lo quería a él, que quería a mis hijos, que me quería a mí. Y Dios contestó esa oración. Y cuando yo conocí a mi esposo, él creció como católico, entonces pero el deseo de él es de conocer a Dios y de conocer y probar cada religión y en su camino de su vida de él, es lo que hizo. Él fue y probó diferentes religiones, pero gracias a Dios que cuando me conoció a mí, que yo le enseñé, que fuimos a la iglesia juntos, yo le presenté la iglesia que yo iba, y a él le gustó y seguimos en ese camino. Cuando lo movimos aquí a Arizona, porque yo soy del Paso, cuando los movimos aquí a Arizona, conocemos una iglesia que estaba cerca de donde vivíamos nosotros y allí comenzamos a ir y allí mismo los bautizamos los dos juntos, que fue una bendición también hermosa y estamos caminando en ese camino del Señor. Pero muchachas, ya saben que cuando uno se casa, a veces es muy difícil conocer a su pareja. Uno piensa que lo conocen, pero es difícil. Tuvimos batallas, tuvimos problemas en nuestro matrimonio al principio, pero lo más hermoso fue que seguimos yendo a la iglesia y por la iglesia conocimos a una hermana, a una amiga, pues, que los enseñó que la iglesia daba therapy, counseling, que había consejera de matrimonio, y mi esposo y yo los metimos a eso, que los ayudó mucho. Como les digo, yendo a la iglesia puedes salvar almas, relaciones y matrimonios, muchachos, porque no saben las personas que ustedes van a conocer ahí en la iglesia, que Dios va a mandar a esa persona que va a hablar contigo y que te va a dirigir a terapia, te va a dirigir al pastor, te va a dirigir a otra persona que te va a ayudar en tu vida, que a lo mejor te va a dar un trabajo bueno. Tú nunca sabes cómo Dios va a trabajar en tu vida estando en la iglesia, plantando tu corazón, tu amor en una iglesia, que es muy importante. Gente de los dioses, si tienes la presencia y el poder de Dios, ¿por qué necesitarías gente? Porque la presencia y el poder de Dios fluyen a través de su pueblo. Dios no lo preparó para hacer solo nosotros y él. Antes no fuiste primero Pedro 2:10 dice, antes no fuiste un pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios. Una vez no habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia.
Am, como dices en Oseas, a aquellos que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, le llamaré amada. Muchachos, qué importante, am, qué importante es conocer gente am, que conocen a Dios, amigas que conocen a Dios. En la iglesia lo que es muy bonito también es que hablan mucho de tener comunión y conocer parejas o conocer grupos que se llaman en las iglesias cristianas Connect Group o Life Group, que viene siendo un grupo de hermanos y hermanas. A veces puede ser un grupo que tú puedes escoger que esté cerca de donde vives. O yo sé que mi iglesia tiene grupos, por ejemplo, si yo fuera soltera, pudiera ir a un grupo donde son pura gente soltera que tienen eso en común, o parejas con hijos, o parejas de matrimonio nomás, o nomás un connect group o un grupo donde que viven juntos, donde tú vives. Entonces tú te unes con ellos, no los conoces, pero allí comienza el fruto de conocer a otros, de oír sus historias, oír sus testimonios, y de allí tú aprendes que tú no eres la única que está pasando por el problema que tienes ahorita, o que tu familia tiene problemas. Entonces tú comienzas a escuchar los problemas de unos y ya dices tú, oh, wow, no soy la única que está pasando por esto. Y en esos grupos, como comienza la fruta de conocernos, oramos por cada uno de nosotros, que es muy hermoso. Por ejemplo, mi Connect Group mío, que yo lo conocí porque es cerca de mi casa, entonces, que viene siendo Myra y Jay, y muchos de ustedes los conocen, hermosas personas. Allí los unimos y fue algo tan hermoso poder estar allí juntos, comer juntos. Primero platicamos, hablamos de nuestra semana, y luego después de ese momentito ya prenden ellos la televisión, ponen una música de que podemos orar y cantar juntos al Señor, y allí se siente la presencia del Señor, se siente muy pesado. Oramos, lloramos juntos, y luego ya empezamos a escuchar la palabra juntos, platicamos, hablamos de lo que aprendimos, damos nuestras opiniones, pero ahí aprendemos de la palabra juntos, una comunión muy bonita. Y luego lo más hermoso de todo eso es que preguntan, ¿qué oración tienes? ¿Tienes una petición de oración? Y allí, hermanas, es cuando oramos por cada uno de nosotros. Ahí es cuando tú ves que se puede pasar que en una oración tú sientes sanación. Si tienes, por ejemplo, un dolor de cabeza, oran por ti y la sanación está allí. Es algo muy hermoso, hermanas, de poder tener esa comunión, tener amigos, amigas que te quieren, amigas y amigos que oran por ti. Qué hermoso es, en vez de tener amigos que no quieren lo mejor para ti, que quieren verte mal, que sí hay personas así. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos esos tipos de personas en nuestra vida. Y cuando esa persona está en nuestra vida, en vez de ser malas con ellos, hay que orar por esa persona, hay que poner a esa persona en las manos del Señor, que nosotros conocemos a esas personas, trabajamos con esas personas. Pero lo importante es, muchachos, de poder ir a la iglesia, poder plantar sus raíces en una iglesia, porque allí, cuando te casas, cuando tienes tus hijos, crecen con el Señor, crecen conociendo el camino de Dios, y es lo más importante en nuestras vidas, de poder tener ese tipo de raíz, crecer. Vamos a mirar muchos milagros en nuestra vida, y no digo que no va a haber batalla, porque sí, siempre va a haber batalla. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, el enemigo siempre está allí queriendo meterse. Sí va a haber batalla, pero cuando tenemos ya raíces en una iglesia, podemos ir al pastor, podemos ir con otro hermano a pedir oración, y en nuestros grupos de Connect Group
Ahí podemos pedir oración. Muchachas, si ustedes no están conectadas a una iglesia, conéctanse, pueden mandarnos un mensaje a nosotras para poder conectarlas a una iglesia. Si no tienen Connect Group, por favor díganos, lo podemos conectar a un Connect Group. Tenemos hasta un WhatsApp que viene siendo una aplicación del teléfono donde diariamente podemos pedir oración por cualquier cosa. Y qué hermoso es de mirar o a veces que te hablen y te digan, Marlene, Daniela, Guillermo, estoy pensando en ti, estoy orando y la oración está aquí. Es algo muy bonito, muchachas, y nosotros estamos aquí para darles ese amor, para darles ese camino a ustedes. Por favor, mándenos un mensaje para poder ayudarles con ese camino, porque el camino del Señor es bonito, el camino del Señor es vida, es importante, es dirección, es guianza. Por favor, muchachas, es muy importante, les urjo mucho y les pido mucho que planten sus raíces en una iglesia. Me gustaría orar por ustedes para poder oír y escuchar de ustedes qué piensan, si ustedes están en una iglesia, qué testimonio tienen de estar en la iglesia, porque es algo que Dios los pide. Muchachas, gracias Señor Jesús por traernos a ti, Señor, por tener esta oportunidad de poder platicar y hablar de ti, conocer más de ti, Señor. Qué bendición de tenerte, mi Señor, de que tú nos amas, mi Señor, que de nuestra vida está contigo, Señor, mi Dios, que miramos diariamente, Señor, gente que te necesita, mi Señor, en nuestro trabajo, en el camino cuando estamos manejando, que miramos tantas personas, mi Señor, que se miran perdidas, Señor, y oramos por ellos, Señor, pero qué bendición que tú, mi Señor, los tienes en tu camino, mi Señor, los tienes de la mano, mi Señor, estás en nuestros corazones, mi Señor. Gracias, Señor, por eso. Yo te doy las gracias 1000 veces, Señor, por eso, mi Señor. Te pido por cada una de mis hermanas que están aquí, mi Señor, que estamos escuchándote, Señor, las que no pudieron estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Y hermanas, si ustedes algo que escucharon hoy, mis hermanas, que les tocó su corazón, si ustedes no han aceptado al Señor a su corazón, por favor, díganos, y oramos por ustedes, las que están aquí ahorita o las que están en YouTube. Queremos orar por ustedes, que ustedes acepten al Señor en el corazón. Hoy es el día, muchachas, hoy es el día de aceptarlo a Él en sus corazones, porque Él está con nosotros, Él quiere estar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en el trabajo con nosotros. Él quiere estar con nosotros siempre, pero Él espera que ustedes lo acepten en su corazón. Si hay una de ustedes, quiero orar por ustedes. Señor, si alguna de estas muchachas que están aquí, Señor, o las que están en YouTube, Señor, quieren aceptarte en sus corazones, mi Señor, y no saben cómo, Señor, tú entra en sus corazones, mi Señor, que tú eres nuestro Señor, Señor de señores, mi Señor, tú eres nuestra salvación. Y pedimos, Señor, por la salvación tuya, Señor, que entres en nuestros corazones, mi Señor, que nos des la salvación, mi Señor. Te amamos, te alabamos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Muchachos, me gustaría oír de ustedes, a las que quieran hablar de su testimonio o qué fue lo que les tocó este día de este mensaje. Pero qué buen mensaje oportuno. En verdad, estaba llorando esta mañana. Bueno, he estado orando mucho por una iglesia. Lastimosamente, he tenido 3 iglesias hasta ahorita que, bueno, he tenido algunas iglesias, he pasado como gitana de iglesia porque encuentro una y de ahí pues básicamente se abrió otra iglesia que el Señor me llamó a abrir la iglesia con ellos. Esa iglesia cayó, no se cerró después de unos años. Pasé un tiempo sin iglesia y muy decepcionada y herida porque a veces pues fue una herida para mí porque esa pequeña iglesia se había convertido en una familia, como tú dices, hacíamos cosas juntos, teníamos ese apoyo de oración y de repente fue como que todos se dispersaron y me quedé sin iglesia y fue un golpe muy duro que Satanás usó.
Después de un tiempo de peregrinar, con quien dice, encontré otra iglesia que nos gustó, mis hijos también. En ese tiempo estaban más pequeños, entonces eran ellos más fáciles, iban al Kids Club, right? Y esa iglesia también nos gustó mucho, estaba bien, 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 el Espíritu Santo se sentía en los niños, también era muy bien la iglesia y el pastor se bajó